Solución gráfica de rectas. Es una nueva forma siempre de resolver ecuaciones lineales, lógicamente eso es lo que estamos trabajando, y que se trata de encontrar los valores numéricos de las variables de dos ecuaciones y lógicamente de dos variables. Esto es análogo así como cuando estamos trabajando bajo el método de eliminación, de igualación o de sustitución, en el sentido que se encuentran valores numéricos específicos. Nada más que en los métodos de eliminación, igualación y sustitución son valores numéricos bien específicos y que no hay posibilidad de error excepto si comete alguna cuestión de proceso. Pero en el caso gráfico es una aproximación de los valores. Puede hacer que en algunos momentos sea muy cercano a lo que es la resolución a través de los métodos anteriores. Entonces, para ello, tenemos el siguiente ejercicio. 2x más 3y igual a 4, menos 5x más 2y igual a 9, donde nosotros podríamos pensar, por ejemplo, si adjudicamos x que fuera la cantidad de cisne y y la cantidad de búhos, entonces podríamos decir, si este fuera unas ecuaciones provenientes de una aplicación o de una aplicación de ejercicio, es decir, de un problema, con un enunciado que pudiese decir, bueno, el doble de la cantidad de cisnes con el triple de la cantidad de búhos son 4. Menos el quíntuple de la cantidad de cisnes y el doble de la cantidad de búhos son 9. Entonces la pregunta pudiera ser, ¿cuántos cisnes y búhos son? Nuevamente, el enunciado pudiera ser el doble de la cantidad de cisnes y el triple de la cantidad de búhos son 4, menos el quíntuple de la cantidad de cisnes con el doble de la cantidad de búhos son 9. Como pudo haber sido cisnes, podría ser, digamos, un enunciado donde X involucre, digamos, transistores, ¿ah? Y digamos Y involucre diodos. Entonces, en ese caso, el enunciado sería el doble de la cantidad de transistores y el triple de la cantidad de diodos son 4, menos el quíntuple de la cantidad de transistores y el doble de la cantidad de diodos son 9. ¿Cuántos transistores y diodos son? Bien, eso para ver de que este método también puede estar relacionado con situaciones de hechos reales y en las cuales hay que encontrar los valores numéricos de esa variable, es decir, en este caso de la variable x y y, si digamos x fuera transistores y y diodos. Pero bueno, vamos con el método. El método de trabajo se basa en términos de interceptos en x e intercepto en y. O sea que se va a hacer la gráfica de esta recta por intercepto en x e intercepto en y, la gráfica de esta recta por intercepto en x e intercepto en y donde las rectas coincidan, ese punto de las dos rectas que coinciden, ese punto de intercepción, esa es la solución para los valores de x y y que tenemos aquí en las ecuaciones. Entonces, bueno, primero llamamos a esta ecuación 1, a la ecuación 2x más 3y igual a 4, y llamamos ecuación 2 a la ecuación menos 5x más 2y igual a 9. Entonces, vamos a trabajar con una ecuación, vamos a hacer el análisis de la ecuación 1. En el análisis de la ecuación 1, escribimos la ecuación 1, que es 2x más 3y igual a 4, que es lo que tenemos escrito aquí. Y lo primero, vamos a obtener el intercepto en x de 0 para y igual a 0. Y para la primera ecuación voy a usar el color azul para connotar de que este es un trabajo relacionado específicamente con la ecuación 1. Entonces, en la intercepción de x, aquí el y hay que hacerlo 0. Eso significa que aquí en vez de y vamos a hacer el proceso de expresar la multiplicación 3 por 0. O sea que nos quedaría 2x más 3 producto de 0 igual a 4. Es decir, expresado aquí. Tenemos 2x por este y igual 0. Significa que vamos a sustituir la y por 0. Esto siempre se va a colocar en cualquier tipo de ecuación. Esa es la expresión que se utilizará.
Y entonces aquí tenemos esto y hay que multiplicar 3 por 0, 0. Y nos queda entonces 2x más 0 igual a 4. Lógicamente 2x más 0 nos queda simplemente 2x igual a 4, que es lo que se expresa en la siguiente línea de trabajo. Luego el 2 que está multiplicando pasa a dividir, de manera que x es igual a 4 entre 2, que es lo que expresamos. Y nos queda entonces que x igual 4 entre 2, 2. X igual a 2. Teniendo el valor de x que es 2, y aquí tenemos esto, la expresión de intercepto en x, entonces va a quedar intercepto en x, donde x se sustituye por 2, es decir, 2,0. O sea, el par ordenado del intercepto en x es 2,0, lógicamente entre paréntesis. Y eso es lo que vamos a escribir aquí en azul, indicando el color azul como el trabajo con la ecuación 1. Entonces, esto es lo que vamos a utilizar al momento de graficar. Vamos ahora a encontrar el intercepto en y de esta misma ecuación, 2x más 3y igual a 4, en la siguiente página. Y entonces expresamos esto para encontrar el intercepto en y. El par ordenado intercepto en y, 0, y, significa que la x se va a sustituir en 0. Entonces la ecuación 1 la escribimos y en esta ocasión lo que vamos a hacer sustituir es la x. Aquí es lo que va a valer 0, de manera que va a expresarse 2 producto con 0 más 3y igual a 4, escrito de la siguiente manera. 2 y en vez de x, como habíamos dicho, por 0 más 3y igual a 4. 2 por 0 nos da 0, de manera que queda 0 más 3y igual a 4. Lógicamente 0 más 3y es 3y. Y escribimos 3y igual a 4. El 3 que está multiplicando pasa a dividir, de manera que nos queda y igual a 4 tercios. Y 4 tercios, dividimos eso y nos da 1,33. De manera que aquí vamos a expresar el intercepto en y, donde siempre va a ir 0 en la primera coordenada y la segunda coordenada es lo que aquí encontramos, 1,33. De manera que entonces intercepto en y es 1,3 para la primera coordenada y la segunda coordenada es 0. Siempre es 0 la segunda coordenada en y. Esta es la fórmula que siempre se va a usar. Entonces ya hemos encontrado intercepto en x e intercepto en y de la ecuación de la recta 1, con lo cual entonces nosotros podemos trazar la gráfica a través de esto por el método de gráfico, ¿ya? Para encontrar luego la solución de los valores de x y y. Pero antes de hacer esa gráfica hay que obtener los valores de intercepto en x e intercepto en y de la segunda ecuación, sabiendo que la segunda ecuación es menos 5x más 2y igual a 9. Vamos a trabajar sobre esa ecuación para obtener intercepto en x e intercepto en y. Y entonces ponemos análisis de la ecuación 2. Lo vamos a hacer todo el proceso en color verde para distinguir entre la ecuación 1 que se utiliza color azul y la ecuación 2 que vamos a usar color verde. Entonces escribimos la ecuación 2, menos 5x más 2y igual a 9. De ahí planteamos que vamos a obtener el intercepto en x, y lo cual significa que y se hace 0, de manera que aquí va a quedar 2 producto de 0, menos 5x más 2 por 0 igual a 9, que es lo que vamos a expresar acá. Menos 5x, que no cambia, más 2, y en vez de y, 0. Tal como está planteado aquí, donde la segunda coordenada es 0 y lo que vamos a encontrar es el valor de x. Entonces 2 por 0 nos da 0, de manera que nos queda menos 5x más 0 igual a 9. Lógicamente menos 5x más 0 nos queda menos 5x igual a 9. Luego menos 5 que está multiplicando pasa a dividir, de manera que queda x igual 9 sobre menos 5 o 9 entre menos 5. Y ese resultado en decimal nos da x igual menos 1,8. Entonces, al tener este valor numérico de x, ya podemos expresar el intercepto en x, dado que escribimos para la primera coordenada menos 1,8,0, donde la segunda coordenada siempre es 0 y se refiere al y igual a 0 que se sustituye en la ecuación. Entonces escribimos el intercepto en x, donde la
Primera coordenada es menos 1.8, el valor encontrado, coma 0. Ahora lo que falta es el intercepto en Y. Intercepto en Y, que es el mismo esquema que se va a usar siempre para cualquier ecuación. Y lo que se hace en 0 es la primera coordenada, es decir, X, que es la primera coordenada. Entonces lo que va a quedar es, como es la X que se va a sustituir en valor de 0, entonces va a quedar menos 5 producto por 0 más 2Y igual a 9. Es decir, aquí tenemos menos 5, que es este menos 5. El 0, que es sustitución de la X, tal como se había planificado acá, más 2Y igual 9. Entonces, menos 5 por 0, todo número multiplicado por 0 siempre es 0 y nos va a quedar 0 más 2y igual a 9. Ahí lo tenemos. Y luego 0 más 2y, eso nos queda 2y. De manera que tenemos, en la siguiente página vamos a escribir el proceso. Bueno, es lo que habíamos obtenido, 0 más 2y igual a 9 y 0 más 2y nos da 2y igual a 9. El 2 que está multiplicando pasa a dividir de manera que x es igual a 9 medios. 9 entre 2 o si lo escribimos en fraccionario, 9 medios. Bien. Y 9 entre 2 nos da 4.5. Con ese valor de x igual a 4.5, entonces podemos construir lo que es el intercepto en y, recordando que su expresión de intercepto en y sigue este esquema: intercepto en y, primera coordenada 0, segunda coordenada el valor que obtuvimos, que es el valor de y, dado que evaluamos para x igual 0. Entonces, volvemos acá y escribimos el intercepto en y, donde la primera coordenada es 0 y la segunda es el valor obtenido, 4.5. Entonces ya tenemos intercepto en x e intercepto en y de la segunda ecuación, así como habíamos obtenido inicialmente de la primera ecuación. Con esos datos, entonces nosotros ya podemos construir esta intercepción de las dos rectas. Y entonces vamos a la siguiente página a ver ese proceso en la solución gráfica de rectas. Presentamos aquí de la ecuación 1, menos 5x más 2y igual a 9. Enlistamos aquí los interceptos en x, intercepto en y, en azul, así como habíamos predestinado para la primera ecuación. Y escribimos la segunda ecuación, 2x más 3y igual a 4, el intercepto en x y el intercepto en y. En verde para indicar lo que es la ecuación 2. En el caso de la ecuación 1, el intercepto en x es para x menos 1.8. El intercepto en y para y es 4.5. Y en la segunda ecuación, el intercepto en x para x es 2 y el intercepto en y para 1.33 en y. ¿Ya? Entonces, luego de ahí, lo que haría hacer es el plano cartesiano, colocando sus ejes vertical con sus indicadores de las flechitas, el eje horizontal también, y lógicamente los nombres de los ejes: el horizontal eje X, vertical eje Y. Luego de ahí hacemos el espacio para indicar las divisiones de rectas que vamos a trabajar según los valores numéricos que tengamos acá. Y entonces, una vez teniendo las divisiones tanto para x y para y donde sea necesario, o lo pueden poner todo, no importa, esa es elección de cada quien. Bien, entonces vamos a obtener primero la ecuación de la recta 1, que es lo que está en color azul. El intercepto en x vemos que es menos 1.8. Menos 1.8, entonces esto hacemos primero las divisiones. Menos 1 para x y menos 2. Y como está entre menos 1.8, aproximadamente por aquí colocamos el punto. Pero vamos a colocar los otros números de las otras divisiones. Y aquí está, intercepto en x. Como para x es menos 1.8. Del 0 hacia la derecha es positivo, del 0 para la izquierda negativo en la x. Y como es menos 1.8, entonces aquí y colocamos ese valor
de menos 1.8, y luego colocamos 4.5 para y. En este sería aquí, justamente por acá, y colocamos el punto ahí correspondiente a 4.5. Notemos que aquí ponemos intercepto en X y aquí intercepto en Y, que forma parte de la simbolización. Ya tenemos el punto del intercepto en Y, que es 4.5, y el intercepto en X, que es menos 1.8. Y entonces con eso ya podemos pasar la línea que pasa por esos dos puntos, una línea recta, se usa regla, y indicamos, colocamos esa línea recta y colocamos las puntas de las flechas. Entonces lo azul representa la recta 1. Ahora hay que colocar la recta 2 utilizando el intercepto en X, que es 2. Entonces aquí el intercepto en X justamente en 2. Entonces en color verde vamos a colocar ese intercepto en X, que ya lo tenemos aquí. Y ahora vamos a colocar acá sobre este el intercepto en Y. En este caso, como es positivo, entonces sobre en esta parte de aquí, del origen para arriba, son positivos para la Y del 0 para abajo son números negativos. Pero en este caso es 1.33 para Y, aproximadamente por aquí, ¿ya? Al usar una regla, lógicamente ahí hay divisiones con las cuales podemos utilizar. Lógicamente no vamos a buscar 1.33, vamos a buscar hasta el primer decimal, el primer dígito de la parte decimal si lo hay. Si no, pues mucho mejor. Así como en el caso de este, que era 2 simplemente. Bueno, 1.3 lo que vamos a buscar aproximadamente acá, que sería aquí, por aquí más o menos. Entonces ubicamos el punto. Ahí lo tenemos, aproximadamente 1.33. Hacemos las indicaciones de intercepto en y 1.3. Colocando eso en verde para no confundir con la otra ecuación, la ecuación de la recta 1, ¿ya? Y lo que es en azul entonces se refiere a la recta 1 y lo que está en verde a la recta 2. Y entonces trazamos la línea por el intercepto en X y el intercepto en Y en verde. Y ahí tenemos las dos ecuaciones de recta. ¿Qué significa esto? Bien, esta es la intercepción. La intercepción de esos puntos, ahí está el valor de X y el valor de Y. Justamente aquí, para X es menos 1 y para Y es 2. O sea que ese es el resultado, ¿ya? De manera que el punto es menos 1 para X y para Y 2, donde está justamente este punto de intercepción, la X menos 1 y para Y 2. Entonces, indicamos aquí X igual a menos 1, Y igual a 2. Entonces, ahí estaría resuelto este problema. Solo vamos a hacer la observación que hicimos al inicio si este tuviera enunciado, ¿verdad? Por ejemplo, ecuación 1, menos 5X más 2Y igual a 9. Si fuera X cisnes y Y búhos, entonces menos el quíntuple de la cantidad de cisnes y el doble de búhos son 9. Y esta que representara el doble de la cantidad de cisnes y el triple de búhos son 4. Y la pregunta era, ¿cuántos cisnes y búhos son? Bien, como X representa cisnes, pero aquí X es menos 1, ¿qué significaría ese menos 1? Bueno, pudiera ser que el búho se escapó, ¿ya? El negativo significaría que no está el búho, pudo haber pasado algo, que murió, que desapareció, que se fue volando y pues no se encontró más, pero que había un búho. Y en el caso de Y igual a 2, significaría, perdón, de cisne, la X es cisne, entonces significaría que el cisne se perdió o se fue bien. Y en el caso de Y, que representa búho, significa que hay dos búhos.
Y entonces esto sería relacionando esta forma gráfica y el proceso de solución y el significado en el momento de un enunciado. Por ejemplo, todos los problemas que se trabajan desde el punto de vista aplicado en, digamos, el método de eliminación, método de igualación, método de sustitución, los valores numéricos que se encuentran en X, Y u otras letras que representan variables, las variables de los indicadores, es decir, como en este caso indicadores cisnes y indicadores búhos, entonces ese punto de intercepción es la cantidad o lo que se refiere en relación a la pregunta de un enunciado. Y con esto entonces cerramos la temática de solución de gráficas de rectas